Un saludo a todos los que estén viendo esta entrevista, a la hora que le estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos celebrando el Día de la Metrología y qué mejor que con la presencia del director del Centro Nacional de Metrología en México, que es el doctor Víctor José Lizardi Nieto. Doctor, muchas gracias. Estamos muy agradecidos y muy honrados de que nos haya permitido esta entrevista. Al contrario, Marco, yo soy el que se honra con su atención y con la oportunidad que nos da esta entrevista de comunicarnos con sus clientes, usuarios, proveedores, en fin, toda la comunidad metrológica de México en ocasión del Día Mundial de la Metrología que se celebra, como bien sabemos, cada 20 de mayo en todo el mundo, en conmemoración de la firma de la Convención del Metro. Correcto. En 1875. ¿Sí? Creo que sí, 1875 en Francia. En Francia por 17 países. Correcto. Pues muchas gracias por la introducción, está excelente. Quisiera aprovechar también para dar una pequeña semblanza curricular de su carrera, que es impresionante. Nada más tocaré algunos puntos. Usted nació el 24 de julio del 46, pueden ir preparando los regalos para esa fecha. Es casado, así que chicas, no se me aceleren, ya es casado el doctor. Tiene un doctorado en Gestión de Tecnología e Innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestría en Administración con especialidad en Finanzas de la Universidad de Guanajuato, especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Ingeniería Industrial Mecánica del Instituto Tecnológico del Celaya. Aparte, su ejercicio profesional son 50 años ya de trabajo, por lo que menciona son 25 años, bueno, la mitad en el sector privado y la otra mitad en el sector público. Como ya comentamos, es director actual del Centro Nacional de Metrología desde el 2015. Fue consultor en gestión de tecnología, director del CIATEC, del Querétaro Centro de Tecnología Avanzada, director de servicios tecnológicos de CIATEC, gerente de planta de MAVE Componentes, gerente de planeación de proyectos de Grupo Prolesa, hoy Unifoods. Trabajó también en la fábrica de tractores agrícolas, en manufactura en Agromac de Grupo Alfa, en Massey Ferguson de México, General Motors y hasta en un buffet industrial de diseños y proyectos. Tiene aparte varios cargos honoríficos, consejero del CIMAT, del CIO, del CIDETEC, del INAOE y del INPI, vicepresidente técnico de la ADIAD y coordinador del Comité Técnico para el encargado de proyecto de CONACYT, desarrollo de un modelo de transferencia de tecnología para México, miembro del Consejo Ciudadano para la Movilidad del Transporte en Querétaro de 2011 a 2014, consejero de CIDETEC, CIDESI, COMIMSA, INAOE y SICA, consejero de Canacintra de la Delegación Querétaro y evaluador del Premio Nacional de Metrología. Ahí nomás para que se den... De tecnología. ¿Qué dije? No de metrología, de tecnología. Ah, de tecnología, perdón, es todo uno metido en la metrología, no, de tecnología. Como se podrán dar cuenta, el doctor tiene un currículum bastante amplio, con mucha experiencia. Se me hace muy interesante que aparte tenga la experiencia tanto del sector público y sector privado, lo cual le da un panorama mucho más amplio. Doctor, como usted sabe, nos siguen muchas personas en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mide Bien, y tenemos muchos metrólogos dentro de nuestras redes sociales, muchos de nuestros colegas, clientes, amigos, proveedores, pero también hay gente de todo tipo, investigadores, ingenieros de prueba, amas de casa, gente que es curiosa y que le gusta aprender un poquito más. Entonces, me gustaría comenzar preguntándole, ¿cómo podría definir de manera coloquial lo que es la metrología? Bueno, antes que nada, la metrología es una ciencia, se le considera como una ciencia. Sí. Y en este caso particular, pues es la ciencia de las mediciones, en los términos más simples que pueda definirse, aunque entenderlo pues no es tan sencillo, porque
simplemente entender que es una ciencia ya tiene implicaciones difíciles de entender, ¿no? Pero es eso, el intento de entender, de explicar y de predecir, en este caso, pues el mundo de las mediciones. Normalmente eso pues se hace mediante la experimentación y por eso en CENAM tenemos 140 laboratorios donde se hace experimentación. Y el objeto de estudio de la metrología pues son los sistemas de pesas y medidas. No sé si eso es sencillo de explicar, pero eso es la metrología, ¿no? Sí, creo que es bastante clara en la ciencia de las mediciones. Quizás mucha gente va a decir, bueno, pues mido, es algo que cualquiera puede hacer, pero lo que a veces no tomamos en cuenta es que hay muchos factores que pueden afectar esa medición, incluso el mismo instrumento con el que estemos midiendo. Claro, entonces, y entender eso, ¿verdad? Puede uno tomar una cinta métrica y hacer una medición, pero entender por qué estoy midiendo 76 centímetros y qué significa eso y con qué confiabilidad lo hacemos, claro. qué error estamos cometiendo por no ver bien a lo mejor o por no colocar la cinta en su lugar. Bueno, pues todo eso es coloquialmente la metrología, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. ¿Y por qué surge la necesidad de la metrología en el mundo? Porque, por lo que tengo entendido, tiene siglos que se comenzó a tratar de medir, pero ¿por qué surge esta necesidad? Bueno, la necesidad de medir es tan antigua como la propia humanidad. Desde que existe la humanidad existe la necesidad de medir. Y se ha desarrollado en función de las necesidades de la sociedad en cada época. Me atrevería a decir que es parte de la cultura. Si está tan asociado a la humanidad, a la época en que la humanidad ha estado presente, pues es parte de la cultura. En un principio la humanidad estaba formada por nómadas, por homínidos, vamos a decirlo así, homínidos, sí. Nómadas, los neandertales, el Homo erectus, en fin, y estos nómadas pues eran cazadores, recolectores, seguían a los animales, tenían que tener noción del tiempo, de las estaciones, de la duración del día, cosas pues muy elementales, pero para poder realizar ese trabajo de cazador-recolector, y tenían que tener también la manera de distribuir lo que cazaban y recolectaban en sus pequeñas comunidades, en tribus prácticamente, ¿no? Entonces, de ahí surgen ya las primeras manifestaciones de por qué era necesario contar, medir, contar los días, contar las distancias, distribuir los alimentos. Bueno, pues es tan antiguo todo esto como la propia humanidad, como decíamos. Con el paso del tiempo, estos nómadas se convirtieron en sedentarios, y al convertirse en sedentarios se convirtieron en agricultores. Claro. Y como agricultores, pues tenían que entender mucho mejor muchas cosas, ¿no? Sí. No solo el paso del tiempo, las estaciones, sino entender las lluvias, entender cómo se conducía el agua hacia los sembrados, empezar a entender cada vez más cosas. Y eso que viene con el Homo sapiens ya, porque el Homo sapiens es el que da origen a todo esto, y va viviendo en comunidades cada vez más grandes, comunidades al principio con las propias tribus originales, pero en la medida que crecían las necesidades, pues esas comunidades se volvieron pueblos, y los pueblos ciudades, y esa socialización que finalmente se va desarrollando con el paso del tiempo, con
con la evolución de la humanidad, pues va creando necesidades muy, muy particulares. Por ejemplo, pues necesidades de aprender a medir para construir en las ciudades, de aprender cómo se conduce, cómo llevar el agua a las ciudades, cómo distribuir los servicios. Con todo eso viene la especialización de cada grupo y la necesidad de intercambiar los productos y los servicios que cada especialista tenía, y con esto viene el trueque y posteriormente las monedas, y todo esto pues es parte de la misma cultura y del desarrollo de la metrología. Entonces, con el paso del tiempo, todo este conocimiento se fue haciendo más complejo, fue necesario irlo perfeccionando y con ello ir definiendo magnitudes, ir definiendo patrones tan antiguos como el que sabemos que hubo en el antiguo egipcio, el patrón de longitud, que no era otra cosa más que la longitud del faraón, el codo imperial le llamaban, que era la distancia del codo del faraón a la punta de sus dedos. Y esto se usa exactamente esto. ¿Quién lo describes, Marco? Sí, así es. Esto pues dio origen a una medida que incluso tenía un patrón, porque los mismos egipcios tenían en mármol esa medida reproducida, y pues era el patrón con el que medían por las pirámides finalmente, ¿no? Así fue como construyeron. Entonces, pues ese es de alguna manera como va surgiendo la necesidad de la metrología en el mundo. Con este repaso que ya nos dio de la historia, que fue bastante ilustrativo, nos da ya bastante idea de los ámbitos en los que interviene la metrología. Y de hecho, mi siguiente pregunta era: ¿en qué ámbitos de nuestra vida es indispensable o es útil la metrología? Ya nos dio algunos ejemplos. No sé si quiera ahondar en algunos otros más. Bueno, más que ahondar, yo confirmaría esto que dice. Efectivamente, la metrología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Probablemente toda la referencia que hice hace un momento tenía mucho que ver con el ámbito social, ¿no? Claro. Cómo se fueron desarrollando las sociedades, pero en el ámbito familiar, pues bien sabemos que la metrología es indispensable para el cuidado de la salud, para la alimentación. Estamos cuidando constantemente nuestro peso, estamos cuidando las calorías que sí, es cierto. ingerimos. Y en otro ámbito, pues estamos también, o más bien todavía en el ámbito familiar, estamos al pendiente del pago, de la medición y el pago de los servicios, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuántos kilowatts hora estamos consumiendo y cuánto vamos a pagar por esos kilowatts hora? ¿O cuántos litros de agua estamos, o metros cúbicos de agua estamos también consumiendo, y cuánto nos cuesta ese consumo? Y en el ámbito laboral, pues a lo mejor es la contribución que hacemos a la sociedad conforme a nuestras especialidades, a nuestras experiencias, competencias, a vivir de lo que hemos aprendido, ¿no? Y en lo que nos hemos especializado. En cada oficio, en cada profesión, existen conocimientos que se sustentan en gran medida en la metrología misma, ¿no? Claro, claro. Y ahorita estaba tocando un tema que es el tema de la salud, y bueno, en estos días el tema de la salud por la pandemia es un tema muy importante. ¿Qué papel ha desempeñado la metrología en esta pandemia y en la fabricación de las vacunas, etcétera, en todo este asunto de la pandemia? Pues la metrología como ciencia está situada horizontalmente en la base del conocimiento. Cuando decimos horizontalmente, queremos decir que está en todas las manifestaciones del conocimiento, independientemente si hablamos de energía, si hablamos de
de alimentación, de lo que sea. Y por lo mismo juega un papel primordial en la investigación y en el desarrollo. Y actualmente la metrología está jugando un papel muy importante en esta pandemia, porque como se dice coloquialmente, lo que no se mide no se conoce, y apenas estamos conociendo la enfermedad. Cuando hablamos de los niveles de oxigenación, cuando hablamos de la temperatura que nos toman al entrar en un supermercado, cuando hablamos de todo eso, pues no es más que una manifestación temprana, vamos a decirlo así, de que estamos apenas conociendo qué es esta enfermedad provocada por el virus del COVID-19. Contamos la carga viral, contamos desgraciadamente personas infectadas, personas muertas, ocupación en hospitales. Entonces estamos apenas conociendo todo esto. Pero afortunadamente y de manera paralela se está avanzando muy, muy rápidamente, como dijo Marco, en el desarrollo de vacunas. Es impresionante ver que ahora una vacuna se está desarrollando pues en un año, 3 meses, una cosa así. Cuando antiguamente o cuando empezaron las vacunas, pues tardaban decenas de años en desarrollarse, ¿no? Claro. Entonces, esa es una manifestación muy clara de cómo el conocimiento científico y la metrología asociada a ese conocimiento está apoyando para desarrollar las vacunas con esa rapidez. Pero también se está trabajando, o la metrología está contribuyendo a que se desarrollen equipos, instrumentos mejores para poder combatir la enfermedad. Por ejemplo, los ventiladores, ¿no? Claro. El caso de los ventiladores es muy objetivo. La escasez de ventiladores, o sea, hizo necesario trabajar arduamente para que se desarrollaran. Aquí mismo en Querétaro, en donde estamos, en CIDESI, en otros. En CIATEC creo que también, ¿no? CIATEC participó en algo, y no nada más centros públicos, también centros privados. Sí. Participó también en este esfuerzo el CIDEC, el Centro de Investigación de Condumex, el Centro de Investigación de MAVE. O sea, ha habido muchos otros. Y en la comunidad metrológica a nivel nacional e internacional se ha estado trabajando en medir la efectividad, pues, de algunos cubrebocas, la efectividad o la exactitud de algunos termómetros. En fin, todo esto es una muestra clara de que la metrología ha estado contribuyendo importantemente en el combate a la pandemia. La ciencia, sin duda, ha estado siempre íntimamente ligado a los avances en la capacidad de medición. La investigación y desarrollo es una piedra angular en esta pandemia, sin duda. Y por ello, el lema que a nivel mundial se difunde a través de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y que lanzaron para este Día de la Metrología en este año 2021, es mediciones para la salud. Porque ha habido una preocupación, un esfuerzo al interior de la comunidad metrológica mundial por atender este tema. Perfecto, pues bastante amplia su respuesta y muy clara. Le agradecemos esa respuesta. Y ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría, sobre todo para la gente que no conoce el CENAM, el Centro Nacional de Metrología, que nos dijera qué es el CENAM y qué funciones tiene el Centro Nacional de Metrología. Pues el CENAM es el Laboratorio Nacional de Referencia en materia de mediciones. Esto significa que en cada país hay una tarea
una tarea pues dada a los institutos nacionales de metrología. Esos institutos nacionales de metrología están desde luego coordinados a nivel mundial por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y pues a través de esto se difunde las mejores prácticas, se reconocen las capacidades de los diferentes institutos nacionales de metrología y les llaman también coloquialmente laboratorios nacionales. En este caso, por eso decimos que CENAM es el Laboratorio Nacional de Referencia en materia de mediciones. ¿Por qué hablamos de referencia? Porque es eso, es una referencia. Lo que los esfuerzos de CENAM se centran en establecer unidades de medición con las más altas cualidades metrológicas, y esto se hace a través de los patrones de medición. Y los patrones pues son quizás la función principal que tiene el CENAM, establecer y mantener esos patrones de medida. Como decíamos hace un momento, pues en su época en Egipto el cúbito real pues era un patrón de medida. Claro. Pues lo mismo se da en México y en todo el mundo. Hay patrones de medida para las diferentes magnitudes que pues son necesarias ahora sí que en todos los ámbitos de la vida de la población. Estos patrones de medida y los materiales de referencia, porque los patrones de medida pues son utilizados para mediciones físicas, los materiales de referencia son utilizados para mediciones químicas. Entonces, estos patrones de referencia y materiales de referencia son con los que CENAM ofrece los servicios metrológicos para calibrar instrumentos y patrones de transferencia, para certificar y desarrollar otros materiales de referencia, para ofrecer cursos especializados en metrología, realizar ensayos de aptitud, realizar proyectos metrológicos, asesoría, en fin, todo esto. En la actualidad, y hablando de la industria, las áreas tradicionales han evolucionado hacia una mayor complejidad, como todo, ¿no? Una mayor complejidad, y se requieren cada vez tolerancias de fabricación más exigentes y rangos de medida más amplios y con menores incertidumbres. Sin duda, las tolerancias en la industria y la incertidumbre en las mediciones pues van de la mano, ¿no? O sea, usted lo sabe mejor que yo. Y bueno, por otro lado han surgido nuevas áreas tecnológicas como la nanotecnología, como la biotecnología, que requieren importantes aportaciones de la metrología. Y pues es por eso que es necesario seguir entendiendo a la ciencia de las mediciones, ¿verdad? Si no fuera una ciencia, pues difícilmente podríamos entender las mediciones a nivel nanométrico, ¿verdad? Por supuesto. Y sobre todo a ese nivel, ¿no? Nanométrico, se dice muy fácil, pero estamos hablando de 10 a la menos 9 del metro, o sea, es menos que el grosor de un cabello. Nos cuesta trabajo hasta entenderlo, ¿no? Sí, la verdad es que cuesta trabajo entenderlo, pero existe y es una realidad y definitivamente la metrología está inmersa en todo esto. Pero digamos, una persona común y corriente, el ama de casa que va y compra su kilo de jitomates, o la persona que compra un auto o un medicamento, de alguna manera está relacionada con el CENAM. No sé si nos puede explicar un poquito esa relación. Bueno, decíamos que las mediciones son parte de nuestra cultura. Esa es la primera manifestación de que está en la vida de todos nosotros este asunto de la metrología.
y pues está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, como decíamos. La exactitud de las mediciones, que es la tarea fundamental de CENAM, disponer de esa exactitud en las mediciones para que pueda ser diseminada a toda la infraestructura meteorológica del país, pues a través de los instrumentos que ustedes proporcionan, a través de pesar y medir en el mercado, a través de los laboratorios que proporcionan servicio, a través de la calidad que tienen que cuidar en la industria, como decíamos hace un rato, por las tolerancias en la industria, son el sustento para la calidad, para la competitividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor muestra que de esto que está en la vida de todos nosotros? Seguramente el obrero o el supervisor en una fábrica tiene una conciencia muy clara de que las mediciones están íntimamente relacionadas con la calidad de los productos y de los servicios que están generando. Y todo esto no tiene otro propósito más que generar confianza. Nos decimos en CENAM que nuestro trabajo, nuestra tarea es generar confianza. Y en la tarea de ustedes es la misma, ¿verdad? Claro. ¿Cómo pueden ustedes proveer de instrumentos a la industria si esos instrumentos no fueran confiables, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra tarea, brindar confianza a través de las mediciones. Y un ejemplo que pues está presente en nuestra vida más que ninguna otra cosa es la hora oficial de los Estados Unidos mexicanos. La hora oficial de los Estados Unidos mexicanos se genera en base a la operación de varios relojes atómicos que tenemos ubicados en el CENAM. Estos relojes atómicos permiten que la variabilidad de la hora oficial en México sea cercana a 0.03 millonésimas de segundo por año. Ese es el nivel de exactitud que se tiene que manejar en la medición del tiempo. Y parecería pues hasta absurdo el hablar de esas exactitudes, ¿no? Pero no tiene nada de absurdo. En su reloj, en su computadora, en su teléfono, usted tiene esa muestra. Ahí está la hora oficial de México. Y eso permite sincronizar todas las actividades de todo mundo. Si no hubiera esa hora y no hubiera esa sincronización, pues no podríamos usted y yo y sus redes sociales estarnos escuchando ahorita, ¿verdad? De ese tamaño es la presencia de la meteorología en nuestra vida diaria. Y no solo en México, es en todo el mundo. Claro. Tenemos la posibilidad de enlazarnos a otros lugares del mundo porque esa hora oficial de los Estados Unidos mexicanos también tiene su reflejo en la hora internacional, lo que le llamamos el tiempo universal. Tiempo universal coordinado. El tiempo universal. Coordinado, que no es otra cosa más que el concurso de 450 relojes atómicos en el mundo, que en París, en el BIPM, recolectan continuamente y automáticamente toda la información que se está mandando y con algoritmos pues muy complejos hacen los arreglos necesarios para que esa medición del segundo, en este caso, pues sea la más exacta posible a nivel mundial. Pues me encantó la definición primero de que su función es generar confianza. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero en realidad es eso, generar confianza es una de las funciones de
del CENAM. Y el ejemplo es magnífico, el ejemplo de el aterrizar. O sea, todos tenemos un teléfono, un reloj que estamos coordinando continuamente, pero esa hora que nos aparece aquí en la computadora, esa hora que aparece aquí en el teléfono, viene de alguna manera atada a la hora nacional, que la hora nacional viene atada a la hora que viene de los relojes atómicos que tienen el Centro Nacional de Metrología, y que a su vez viene atada al BIPM, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que hace la metrología. Y ya por último, doctor, me gustaría hacerle una última pregunta. Con estos avances tecnológicos tan grandes, con la digitalización, con la interconexión de todo, porque realmente ahora todo el mundo está interconectado, ¿qué tendencias vemos o vislumbramos en la metrología en el mundo? Bueno, yo me atrevería a afirmar que la principal tendencia es sin duda la transformación digital de la metrología, precisamente. Por medio de la digitalización se optimizarán los servicios metrológicos. Va a ser posible realizar simulaciones, mediciones y calibraciones virtuales. Habrá la automatización en la adquisición de los datos de las mediciones mismas. Habrá automatización en el registro de las condiciones ambientales de los laboratorios de CENAM y de los laboratorios de metrología y de los laboratorios en la industria. Se dispondrá de documentación digitalizada en bases de datos de clientes, etcétera. Gracias a la inteligencia artificial, todo esto estará disponible en la nube metrológica. Ya se habla del concepto de la nube metrológica. Okay. Igual que ya hablamos de la nube y de que nuestros datos están en la nube y todo esto, bueno, va a llegar un momento en que las mediciones van a estar en la nube. ¿Qué significa eso? Que en lugar de tener un certificado, un papel impreso, que es un certificado digital, que es un certificado, perdón, ahorita, va a haber un certificado digital que va a estar en la nube y que ese certificado digital no será posible leerlo si las máquinas no se comunican entre sí, porque pues el humano podrá ver un documento impreso, pero solo las máquinas podrán leer en textos, en códigos especializados lo que se está diciendo ahí, ¿no? Entonces, esto va a dar origen a la nube metrológica. En la nube metrológica pues estarán los datos de un laboratorio, las mediciones que se hacen en el laboratorio, los equipos que ese laboratorio tienen. Por ejemplo, los códigos QR pues nos van a permitir saber que hay una máquina de medición por coordenadas en tales o cuales lugares y que esa máquina de medición por coordenadas está recolectando datos, haciendo mediciones y recolectando datos que se van a la nube y CENAM lo recupera de la nube y los compara para evaluar la exactitud de las mediciones que está haciendo, ¿sí? Entonces, ese es el futuro inmediato, esa es la tendencia que se está dando en la metrología. Esto pues va a crear nuevos servicios, va a generar nuevos modelos de negocio, y esto es muy importante para los emprendedores, ¿verdad? Okay. ¿Qué modelos de negocio nuevos surgirán de todo esto? Yo digo que muchísimos, ¿verdad? Ya hablamos del blockchain, ya hablamos de ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí están las oportunidades, pero ¿cuál es el requisito fundamental para todo esto? Yo diría que el requisito fundamental es la ciberseguridad. Si no hay seguridad cibernética, pues ¿quién va a querer poner sus datos en la nube, verdad? Claro. Como ahorita nos resistimos a poner nuestros datos biométricos en algún lugar que nos piden hacerlo, cosa que de paso yo diría, pues no debemos aceptarlo, ¿verdad? Claro.
porque a fin de cuentas la garantía de que todo esto tenga un buen uso, un uso apropiado, un uso honesto, pues es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad junto con códigos, con estándares de comunicación, con todo esto. El primer paso y el gran paso será la emisión de certificados digitales de calibración. Ese es el gran primer paso. A nivel internacional ya se está trabajando en ello. El BIPM ya definió los requisitos para su implantación en el Sistema Internacional de Unidades. Nos dicen en el BIPM que los datos deben ser localizables, deben ser accesibles, deben ser interoperables y deben ser reusables. Okay. Todo esto lo ponen en un acrónimo que dice FAIR, F-A-I-R, que por sus siglas en inglés pues significa ya todo lo que dije, ¿verdad? Localizables, accesibles, en fin. CENAM ha estado trabajando arduamente en todo esto desde hace 1 año y medio aproximadamente. Es una tarea gigantesca la que tenemos enfrente. Es un reto enorme el que tiene no solo CENAM, sino toda la industria, los laboratorios, pues ustedes mismos como proveedores de instrumentos. En fin, todos tenemos mucho que hacer en este tema y pues los aprovecho para lanzar un comercial en CENAM. Adelante. En CENAM se está liderando todo este esfuerzo a nivel del Sistema Interamericano de Metrología. Como empezamos hace 1 año y medio con esto, con esta inquietud, pues hemos logrado conjuntar grupos, equipos de especialistas, por supuesto, que están trabajando en este tema de la digitalización de la metrología. Perfecto. Doctor, pues no me queda más que agradecerle muchísimo. Fue un placer el tenerlo aquí en esta entrevista, pero sobre todo fue un gusto porque aprendimos bastante. Estoy seguro que la gente que vea esta entrevista va a aprender muchísimo, va a entender muchísimo mejor lo que es la metrología y todas las repercusiones que tiene la metrología, que a veces no somos conscientes de metrología. Y a veces quien confunde metrología con meteorología, que es totalmente diferente, que también tiene que ver ahí la metrología, pero son cosas distintas. Muchísimas gracias, doctor. Fue todo un placer. Si quiere decir algunas últimas palabras, con todo gusto. Pues no, nada más. En primer lugar, agradecer la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de esta entrevista, de comunicarnos con sus clientes, con sus usuarios, con el público en general. Y desde luego reiterar esto que dijimos durante la entrevista. La tarea de CENAM es brindar confianza en las mediciones que hacen posible las mediciones, tener intercambios comerciales confiables, que hacen posible las mediciones, tener calidad y competitividad en la industria y desde luego que las mediciones hacen posible un mejor nivel de vida para la población en temas de salud y medio ambiente. Y para todo eso sirve la metrología, sin duda. Definitivamente. Pues nuevamente muchas gracias, doctor, y lo felicito, por cierto, usted dirige uno de los Centros Nacionales de Metrología más importantes del mundo, y no lo digo porque sea mexicano. Me ha tocado afortunadamente estar en otros laboratorios. Estuve mucho tiempo en el Laboratorio Nacional de Alemania, en el PTB, y conozco mucha de la gente que trabaja en el Centro Nacional de Metrología, gente muy capaz, de la mejor capacidad que existe en el mundo. Aquí la tenemos y lo felicito. Muchas gracias, Marco, y gracias por la oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Pues espero que no sea la última vez, doctor. Espero que no. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.